La idea del gobierno de ir a un incremento gradual del costo del galón del diésel industrial hasta llegar a precios internacionales ha provocado todo tipo de reacciones, particularmente entre los sectores productivos, a favor y en contra. Hoy conoceremos la postura de la Cámara Nacional de Pesquería, representada en esta mañana por el abogado Rafael Trujillo, director ejecutivo. Qué bueno que nos acompañe, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenos días, Luisa, muchísimas gracias por la entrevista. Abogado, ¿cuál es el impacto que tendría la elevación del precio del diésel industrial en el sector pesquero? El impacto puede ser nefasto. Hemos hablado con las autoridades gubernamentales, hemos venido hablando desde hace ya 15 días, les hemos manifestado todas nuestras inquietudes en el sector atunero en particular, un sector que genera, como usted sabe, 1.500 millones de dólares en exportaciones, genera 50.000 plazas de trabajo, sería terrible. Cuando usted dice nefasto, ¿a qué se refiere específicamente? ¿En cuánto se podrían ver mermadas las exportaciones de atún, por ejemplo? ¿Y cuántas plazas de trabajo se cerrarían solamente en ese sector? No podemos calcular eso de ahí sin saber cuál va a ser el nivel de precios al que finalmente se llegue. Pero para que tenga usted una idea, en la estructura de costos del atún, más o menos la tonelada cuesta en este momento, con el precio actual del combustible, 1.200, 1.250 dólares. ¿A cuánto subiría? Si eso sube a 1.550 dólares y el atún se vende a 1.600, estamos al borde de tener pérdidas. Entonces, ¿eso qué ocasionaría? Que las empresas que están generando utilidades y que pagan impuesto a la renta dejen de hacerlo. Entonces, el costo-beneficio que va a tener la medida no se ha analizado en profundidad. Entonces, cualquier aumento va a causar un impacto, ¿no? O sea, ¿se dispararían los costos de producción sí, con todo lo que a niveles, y estoy diciéndole que tendría pero a niveles de venta, ¿cómo se va a vender un atún que cuesta un 15 o 20% más de lo que cuesta el de la competencia? Si una caja de atún cuesta 46 o 47 dólares y nosotros la vamos a vender a 52 dólares, ¿quién nos las va a comprar? Ahora, aquí hay algo que a mí no me queda muy claro y probablemente muchos de nuestros televidentes tengan esa misma interrogante. Y yo, recogiendo ese sentir, se la planteo a usted como representante del sector pesquero en el país. Usted me dice que el impacto sería nefasto para la industria pesquera. Sin embargo, desde el gobierno, para justificar la intención de elevar gradualmente el costo, en este caso del diésel industrial, se ha dicho, por un lado, que hay que reducir el déficit fiscal. Por otro lado, se dice que es necesario, para poder lograr una verdadera reactivación de la economía, sincerar los costos y en este caso también de los combustibles a precios internacionales. Y por otro lado, se dice que esto sería la base para poder dar verdadera competitividad a los sectores productivos. Entonces, ¿en qué quedamos? El tema no, en el caso nuestro, el tema no va por un tema de liquidez. ¿Ya? En el caso nuestro, nosotros consumimos el 5% del combustible, del diésel, el 5%, estamos hablando de 70 millones de dólares. ¿Qué significa eso dentro del déficit? Nada. Y por otro lado, el perjuicio que puede ocasionar eso puede ser nefasto. Si no va por ahí, entonces, ¿por dónde va, abogado, desde su respetable punto de vista? Debe acentuarse la reducción del tamaño del Estado, acentuarse realmente y ver otra clase de recortes. Pero esto, en el caso del diésel, que es un subsidio dirigido a generar divisas, es jugar con fuego, es sumamente contraproducente en un sector que ya tiene problemas de competitividad. ¿Ya? ¿Qué tipo de problemas? O sea, la mano de obra más cara que nuestros competidores, luz más cara, agua más cara, todo es más caro que nuestros competidores. ¿Qué hay de la flota pesquera nacional? Fíjese, por ejemplo, usted sabe que el atún que importaba el Perú, el 90% era atún ecuatoriano. Mire usted. Ahora es tailandés. Perú importa atún tailandés. ¿Por qué dejó de importar en el caso de... Porque firmó un acuerdo comercial con Tailandia. Entonces el atún tailandés entra con 0 arancel ahora, compite con el nuestro y es más barato
y prácticamente hemos perdido competitividad. ¿Qué pasó con nosotros? Pasó ¿No con Chile. ¿Por qué no se pudo firmar también entonces un acuerdo comercial con nosotros para que pueda seguir? No, es que nosotros no vamos a importar atún de Tailandia. No, el problema ellos, es que todo el mundo está firmando acuerdos comerciales con todo el mundo. Ya. Nosotros nos hemos quedado rezagados en ese. Por eso le pregunto, ¿qué pasó con nosotros? No, nos hemos quedado dormidos, pues recién estamos despertando. Ahora, ¿qué pasó o qué pasa o qué es lo que sucede con la flota pesquera nacional? ¿Cómo estamos y cuál es nuestra realidad en relación a la de las otras flotas pesqueras? Es una flota antigua, es una flota de 40, 45 años de edad. En el caso de los barcos atuneros son barcos que cuestan 25, 30 millones de dólares un barco nuevo. Entonces financiar un barco de esos necesita usted para amortizarlo 20, 25 años. Aquí lo máximo que se puede aspirar es 13, 14 años con tasas del 8, 9%. España, por ejemplo, vende sus barcos para promover, para subsidiar a los astilleros y a los armadores. El Estado asume el 50% del valor del barco y el resto lo financia a 25 años plazo, con tasas del 3,5, 4%. ¿Cómo compite usted con eso? Entonces, otros países tienen flotas nuevas, muy eficientes, que consumen precisamente 30 o 35% menos de combustible. Siendo esa nuestra realidad, ¿qué esperan ustedes del Estado ecuatoriano? Que tengan sensibilidad y que nos sigan excluyendo del subsidio, como aconteció en el 2015, que subieron el diésel industrial y exceptuaron al sector pesquero y camaronero, precisamente en atención a la importancia que tienen en la generación de empleo y de divisas. Abogado, entiendo que usted viaja esta tarde para la capital para precisamente ser parte de una reunión con representantes del Ejecutivo, con el afán de poder conciliar y encontrar un punto de equilibrio o en común que básicamente vaya orientado a atender ese requerimiento que usted acaba de señalar. Exactamente, tuvimos una reunión el día martes en Quito, muy larga, muy fructífera, hubo avances y hoy día la vamos a continuar, así que esperamos antes del fin de semana. La propuesta en definitiva que ustedes llevan hoy como sector pesquero, ¿cuál es? Estamos conversando algo que sea muy leve, muy ligero, y ver qué medidas compensatorias pudieran haber en caso de que no sea tan ligero. Como por ejemplo, medidas compensatorias en el escenario de que igual se eleve el precio del diésel. Reducción de impuestos, reducción de tarifas, qué sé yo, algunas medidas que hemos, flexibilidad laboral, qué sé yo, algunas medidas de ese tipo. De ese tipo. En todo caso, me indican que el tiempo de la entrevista ha concluido y no quisiera despedirla sin que usted le informe y le cuente al país exactamente cuántas son las plazas de trabajo que genera el sector pesquero ecuatoriano. 1, 2, cuánto pagan en impuestos al erario nacional. Y 3, cuánto pagan en aportes por trabajadores al Seguro Social ecuatoriano. Mire, el sector pesquero genera 50.000 plazas de trabajo directo, el sector pesquero industrial. Súmele a eso 60.000 plazas en el sector artesanal. Lo tengo segmentado porque supuestamente ese sector utiliza gasolina, una gasolina especial que no la van a tocar. Okay. Ya. En cuanto a los impuestos, el sector genera tributos por 147 millones de dólares al año. El sector pesquero industrial. Anuales. Es una cantidad importante. El sector, además, 21 millones de dólares en participación de las utilidades a los trabajadores, ¿ya? Y 36 millones en aportaciones a la seguridad social. Es un sector eminentemente formal. Aquí no hay informalidad. Todos los trabajadores, ya sea de las plantas, ya sea de los barcos, están afiliados y tienen su seguridad social perfectamente establecida, legal. Le agradecemos muchísimo su presencia. Yo creo que sus opiniones son muy orientadoras y permiten conocer de cerca, siendo usted el vocero y representante oficial como director ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería, cuál es la realidad de ese sector tan importante, un sector productivo que, como usted bien lo señala, genera importantes divisas al erario nacional, da trabajo de manera directa e indirecta, cumple con el pago de sus impuestos y de sus aportes patronales. Así que pues yo estoy segura, ¿verdad?, desde esta tribuna informativa que el gobierno nacional tendrá la sensibilidad suficiente para poder revisar y analizar el caso puntual de ustedes, como el de la Cámara de Acuacultura, y en base a eso tomar la decisión que sea más apropiada para que ustedes puedan seguir produciendo y generando. Estamos seguros de eso. El presidente Lenín Moreno tiene un buen equipo y estamos seguros de que son sensibles a la realidad de la producción.
Le agradecemos muchísimo su presencia, amables televidentes. Ha sido la intervención del abogado Rafael Trujillo en su calidad de director nacional de la Cámara de Pesquería. José Luis Arévalo tiene más información. Adelante, José Luis.